Germán, como prometimos, estamos con dos camaristas destacadísimos del sistema judicial y fundamentalmente las dos personas que tienen a cargo, insisto, territorialmente la circunscripción. No sé si no es más grande, sí, es la más extensa, ¿no? Es enorme, sí. Con lo cual le agradecemos mucho, ¿no? Sí, le agradecemos a los dos, al doctor Carlos Damián Rena y al doctor Eduardo Donaca por venir. Son dos personas, como dije, muy preparadas, de vasta trayectoria. Así que para nosotros es un placer poder charlar con ellos. Siempre decimos que son muy generosos con este espacio y fundamentalmente con la gente, porque yo, doctores, hablo un poco así para que todos nos entendamos, ponen la cara. No es fácil. Y lo hacen con mucha humildad y desde el trabajo. Y también es una manera de poner en valor el espacio y acercar la justicia a la gente, que creo que el nuevo sistema ha querido eso, ¿no? Que tener jueces socialmente involucrados, más publicidad, esto ayuda muchísimo a la publicidad, que la gente pueda entender algunas cuestiones que por ahí les parecen lejanas, porque son puramente técnicas o hay un tecnicismo en algunas cuestiones que la gente no entiende, pero esta posibilidad que ellos, al estar en este programa y manifestar cuáles son sus opiniones o sus ideas sobre algunas cuestiones de la vida común y de la vida cotidiana, acerca a la gente a la justicia, ¿no? Quería preguntarle a cualquiera, un tema muy interesante a cualquiera de ustedes dos para empezar y romper un poquito el hielo. Son jueces penales y depende de la libertad de las personas, de ustedes, ¿no? De su sabiduría a la hora de firmar una sentencia y siempre parece algo que la política determina el avance o el retroceso de los derechos humanos, ¿no? Y vemos Latinoamérica que parece que por ahí vamos hacia adelante, por ahí vamos hacia atrás, en esta materia específicamente. Bueno, usted también estuvo, Rena, en Brasil no hace mucho, ¿no? También hablando sobre estas cuestiones. ¿Qué, ¿Lo ven así o es una percepción mediática? ¿O hay avances y retrocesos? Bueno, ante todo, Maxi, muchas gracias por invitarnos a los dos, tanto a Eduardo, que es vocal de la Cámara Penal de Vera, que trabajamos juntos en esta tarea de apelación, una tarea muy importante que nos ha asignado la justicia. Y a vos, Germán, porque bueno, siempre son personas preocupadas, objetivas y con un nivel de comunicación directa. Quiero agradecer realmente a la Corte, lindo, ¿no? Quiero agradecer a la Corte, si me permiten ustedes, doctores, porque realmente sé que también ustedes pueden acercarse a este tipo de espacios porque es una línea política institucional, digamos, de comunicación de la Corte, así que también quiero agradecerle, si me permiten, a la máxima expresión, ¿no?, de la justicia. Sí, sí. Bueno, el tema de derechos humanos, tendríamos que ver, hay como dos posiciones, no digo una grieta, ¿no es cierto?, porque claro, es una palabra que está de moda, pero creo que hay dos posiciones: aquellos que sustentan la vigencia permanente de los derechos humanos, la formación académica, la formación jurídica, la formación de las universidades, de los posgrados, de los doctorados, y por otro lado, la sensación que hay en la calle de temor, de pánico por el delito, de crecimiento del delito, de crecimiento de la violencia, ¿no es cierto?, que parecería no llevarse de acuerdo. Aparentemente habría una contradicción en sostener ambas posiciones, lo cual creo que no es así, no hay contradicción. Y tenemos que remitirnos a un antecedente histórico. Pues fíjate, cuando se crea Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, que es un organismo muy importante porque nuclea 160 y pico de países, tiene un tribunal internacional de justicia que está hecho precisamente para el orden en el mundo y la vigencia de los derechos humanos. Sí. Es decir, creo que ya es un parámetro fundamental donde todos los tratados internacionales que tienen vigencia a partir de la Organización de Naciones Unidas tienen que ver con esta consigna. Cuando se funda la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, también donde nosotros estamos encolumnados como país, están todos los países latinoamericanos, si no recuerdo mal son 32 países, también se hace con la promoción de los derechos humanos, y crea una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crea un Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que es una especie de superioridad
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De forma tal que hoy toda la legislación argentina y la legislación de la provincia de Santa Fe, de todas las provincias, tiene que encolumnarse dentro de la vigencia de los derechos humanos porque forman parte de la Constitución Nacional. Ahora, ¿esto no significa o es óbice para algunos retrocesos o es una percepción social? No. Lo que ocurre es que la misma dinámica social, a veces con mayores delitos, a veces con menores delitos, va fluctuando la tensión de criminalidad y la de violencia social, de acuerdo a varios parámetros, a varios factores o cuestiones que ocurren, y la reproducción por los medios de comunicación a veces de imágenes donde, por ejemplo, ocurre, supongamos, una pelea callejera y se repite más de 200 veces. Y esas veces, la cantidad de veces que se repite esa imagen de violencia, donde una persona cae al suelo, muere, etcétera, o un accidente, a veces accidentes de auto, accidentes con ciclistas, que son muy convulsionantes, y cada vez que se pasa esa imagen, genera en la sensación un pánico. ¿Por qué? Porque uno cree que eso le va a pasar. Entonces eso aumenta esa sensación del delito que está ocurriendo en realidad. Y cuando ocurren varios delitos simultáneos, o cuando esos delitos que ocurren a lo mejor a la distancia también ocurren en algún barrio, en nuestras ciudades, quizás en las ciudades más grandes hay mayor conflictividad y se nota más que en las pequeñas ciudades, hace de que la gente sienta mucho miedo y mucho temor y busque respuestas fuertes del derecho penal. Entonces los jueces, en el caso nuestro, que en la diaria, digamos, analizamos cuestiones penales, homicidios, abusos sexuales, delitos contra la propiedad, delitos económicos de distinta naturaleza, tenemos que analizar en primer lugar, bueno, por supuesto, la situación fáctica, el encuadre jurídico, qué prueba hay sobre hecho y cuál sería, en definitiva, la respuesta que debe individualizarse en el caso concreto. De alguna manera es el sistema penal, doctor Bernacchi, gracias por también venir y generosamente dialogar con nosotros. De alguna manera es el sistema político el que determina el margen que ustedes pueden desenvolverse. Bueno, primero, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que, retomando un poco el tema, muchas veces la interpretación de los derechos humanos se mezcla con intereses particulares que tienden a una dirección o hacia otra, ¿no? Cuando nosotros sabemos que los derechos humanos, como decía el doctor Rena muy bien, hace 50, 60, 70 años que lo tenemos delimitado, ¿no? Entonces, lo que a veces nos hacen escuchar como novedosos, no son novedosos, ¿no? Porque yo los tratados contra la tortura, son cuestiones que hacen que a veces se desdibuje, ¿no?, lo que es un derecho humano. Porque el derecho humano es aquel derecho que abarca a todos, abarca a la víctima y abarca al imputado, por igual, ¿no? Entonces creo que la época que a veces estamos viviendo, yo escuchaba la introducción que usted hacía, me parece muy correcta, en el sentido ¿no?, que la política y esto del enfrentamiento y la beligerancia se nos va mezclando, y se nos mezcla a nosotros también en el diario de la justicia, ¿no? Y se nos mezcla en algo que es muy delicado, que es la interpretación, ¿no? Porque siempre el límite es no hacerle decir a la ley lo que la ley no dice, ¿no?, buscando como excusa la interpretación. Entonces, de ahí me parece que la política tiene una intromisión que a veces no es del todo buena dentro de lo que es nuestra actividad particular. Sin embargo, la política en un sistema republicano de alguna manera determina las normas y el código de procedimiento a nivel provincial y a nivel nacional el código de fondos, de alguna manera fija la política criminal. Totalmente, pero la que la aplican son los jueces, ¿no? Y la que lo interpretan son los jueces. Creo que es necesario en un sistema republicano de división de poderes que cada poder ejerza su propia función. Lo digo por esto de que parece que a veces hay épocas donde se vulneran más derechos que otros, y hablábamos con Germán, ¿no? Vos hablabas
tema que lo hablamos la semana pasada, pero quiero un poco usar el espacio para ayudar a la población a entender estos temas tan complejos, que ustedes son realmente especialistas del mundo jurídico, pero la gente a veces no entiende. Y vos hablabas de la prisión preventiva, que es un tema que lo queremos tratar hasta que realmente cansemos de que se entienda. Sí, fundamentalmente porque esa es una manera quizás de opinión mía, y también lo sé que lo compartís vos, porque no se ha dado la información suficiente y necesaria en relación a lo que significa este nuevo sistema procesal penal. Por ejemplo, cualquiera quiere responder, muchas veces uno empieza un proceso y dice, está en una etapa de preparación, ¿quedó preso o no quedó preso? Como que eso es un anticipo de la pena, como que ya la persona va a quedar presa y después el tiempo sale y dice, ¿cómo? Y al final... Sí, lo que más llama la atención también es que hay distintos criterios de acuerdo a la circunscripción judicial, porque no es un informe criterio. La provincia de Santa Fe, hablando solo de la provincia de Santa Fe, que también eso da un poco de confusión. Y es contradictorio, la gente no entiende. Claro, una lee el diario Venado Tuerto, dice una cosa. O de Rosario. Dice de Rosario, que es donde más se nota, dice otra cosa. Venís a Santa Fe, hay otra cosa. Vas a la circunscripción judicial de Ver y Reconquista, es otra cosa. Vas a Rafael, es otra cosa. Entonces, eso confunde. ¿Cómo se explica también, para como que podamos entender? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Acá cambió un paradigma de aplicación en cuanto a la prisión preventiva. Antes la tenían los jueces. Los jueces tenían el poder de determinar tanto la detención como la prisión preventiva. Y no había, un plazo intermedio a los 8 meses en donde si la persona estaba detenida había que elevar la causa a juicio, si no la persona tenía que quedar en libertad. Era un plazo estimativo que existía de 8 meses. Hoy la ley establece, es un paradigma nuevo, porque la ley establece 3 condiciones fundamentales. Primero que haya autoridad, la posible autoridad o participación en el delito que se está investigando. La segunda, que tenga la posibilidad de cumplimiento en firme de la pena, lo cual la misma política legislativa deja de lado los delitos de pequeña entidad dentro de las medidas cautelares de coerción personal, y se dedica esas medidas. Eso es importante lo que usted dice, claro, porque vamos entendiendo que el sistema político de alguna manera fija la política criminal. Tiene que aplicar la norma. Sí, quiero hacer una aclaración ahí, ¿no? Sí. Porque muchas veces se dice que ante un delito investigado de 1, 2 o 3 años, que son los que serían pasibles en el artículo 26 de la pena de ejecución condicional, no se podría aplicar. Y se puede aplicar, porque el artículo 26 dice: los jueces podrán dictar la condena condicional. ¿Por qué? Porque nunca un juez, por más este sistema que estamos, es un mero homologador, ¿no? Arbitrario, ¿no? Es arbitrio del juez. Claro, es arbitrio del juez. O sea, ¿por qué? Porque, como bien decía el doctor Rena, por el artículo 220 del Código Procesal Penal, no solo la apariencia de autoría, con, las limitaciones propias de un estado inicial de la causa. No hace falta, comprobar, porque es un estado inicial donde se están recabando las pruebas, ¿no? Que es la primera investigación. Que hay que hacer una proyección, sí, hay que hacer una proyección si uno establece que puede ser de ejecución. Si están, como hablamos doctor Cauchi, pero dice, son elementos de prueba, un gran defensor, son elementos de prueba todavía. Claro, son todavía elementos de prueba, pero son postulaciones de las partes. Claro. Y segundo, analizar el peligro de fuga, la peligrosidad procesal, claro, ¿no es cierto? Y ese sería el punto central, a donde a lo mejor hay jueces que dicen: usted le dice al fiscal, yo necesito la prisión preventiva, le dice el fiscal, y el juez le dice, ¿cuánto tiempo necesita de tener a esta persona en prisión preventiva? Y bueno, el fiscal dice, yo necesito cautelar una prueba, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, una cámara Gesell. Entonces, el fiscal le dice, yo una vez que esta persona realice la cámara Gesell, no me va a entorpecer más el procedimiento. Entonces, puede cautelarse una prueba, como puede cautelarse un peligro de fuga, que son cuestiones distintas. Por eso su aplicación no es uniforme. Usted me está hablando en su nivel eminente. Dígame qué es cautelarse, porque la gente que doña Rosa diría Leuta no le va a entender. No, cautelar quiere decir que se aplica la coerción individual, o sea, la prisión preventiva, que la persona quede detenido, que quede adentro, como dice muchas veces la gente de la sociedad. Yo diría que quede en cana. Claro, hablemos para que no entendamos. Uno muchas veces cuando le pregunta a la víctima dice, sí, quiero que quede adentro. Claro. O sea,
digamos, en prisión preventiva, claro, técnicamente, eso es una medida de coerción personal, porque es sobre la persona, ¿no es cierto? No es sobre el patrimonio, sino sobre la persona. Entonces se puede cautelar, o sea, la finalidad de esa medida de prisión preventiva puede ser para una prueba o puede ser porque la persona, ante la magnitud de la pena, por ejemplo, o que no tiene un domicilio, que no tiene arraigo, o hasta puede darse que se fugue. Como será importante para nuestro código que el artículo 221 establece cuáles son los requisitos que el juez puede tener a disposición para pensar que puede haber peligro de fuga o peligrosidad procesal. Por ejemplo, uno puede ser también la conducta asumida durante el procedimiento o después. Es decir, no estuvo nunca derecho, claro, ¿no? Cambió de domicilio y nunca lo comunicó. Se escapó del lugar del hecho. Sin presentarse a la autoridad. Dejó a la víctima. Amenazó testigo. Dejó a la víctima y nunca pidió ayuda, ¿no? O sea, es muy importante, digamos, es una serie de requisitos que tienen que estar todos presentes, ¿no? Doctor Bernacchia, hablamos de violencia, de derechos humanos, de lo fundamental que significa la víctima, que también tiene estas prerrogativas, ¿no?, que ustedes hacían mención. Usted es una persona de vasta trayectoria dentro de lo que es el ámbito del Poder Judicial, y de acuerdo a su concepción, hoy la violencia en la conducta delictiva han aumentado. ¿Cómo podemos verlo a eso? O lo que pueden ver ustedes en la percepción que tienen como magistrados. Sí, es notorio y es alarmante ver que ya en cada hecho contra la propiedad prácticamente hay un arma de fuego. Y antes el arma de fuego no era una situación tan común. Con los años va creciendo. Antes esperaban que la gente no esté en casa, quizás para entrar. Hoy entran con la gente en casa. Hoy atan, golpean, o sea, agreden, pero siempre hay un arma de fuego, o casi siempre. Antes el arma de fuego lo usaban los profesionales del delito, digamos, es decir, los que eran habituales del delito, y hoy un arma de fuego se ve en muchos lados, como dice el doctor Bernacchia. En cuanto, les voy a llevar un tema que resulta también trascendente a los efectos de poder visualizar el tiempo que tienen ustedes para resolver en cuanto a las cuestiones que son ventiladas en las audiencias que ustedes participan. ¿Cuáles son los plazos para resolver que tiene un magistrado de una instancia superior o una cámara, como en este caso? Bueno, hay 3 plazos, digamos, de acuerdo a la naturaleza del recurso presentado en la cámara. ¿Sí? Para que la gente entienda, está el juez de primera instancia, que es el juez que está en el caso apenas se inicia la causa, se llama de la instrucción penal preparatoria, y después hay un tribunal que puede ser unipersonal o pluripersonal de juicio, y las cámaras penales pueden atender como tribunal unipersonal en las cuestiones de la instrucción penal preparatoria y hasta la audiencia intermedia, y luego siempre en el caso de sentencias condenatorias tiene que ser pluripersonal, o sea, tiene que ser de 3 jueces de cámara. En las que son individuales, el plazo es menor. ¿Por qué? Porque el plazo puede ser de 5 días o de 10 días, según cuál sea la naturaleza del recurso presentado. Y en el caso de una sentencia, la revisión de una sentencia, se tiene 20 días. Estos días se cuentan como días hábiles. En algunas cuestiones pueden resolver inmediatamente, de acuerdo a la inmediación y de acuerdo a todas las cuestiones que ustedes han escuchado en un debate. Digo porque la gente a veces no comprende este tipo de cosas, ¿no? Bueno, últimamente en varias audiencias orales de Reconquista la Cámara ha resuelto en el momento. Si se pasa a un cuarto intermedio, las partes continúan en la sala de audiencia y los camaristas elaboramos, digamos, las circunstancias escuchadas en la audiencia y resolvemos en ese momento. Muchas veces cuando los casos son complejos, no, porque se requiere a veces estudiar las audiencias de primera instancia. Entonces en algunos casos, digamos, de sentencia, mirar el registro de audio y video, claro, digamos, ¿no? hay que verificar las circunstancias en donde se dieron. Doctor Bernacchia, usted trabajó mucho tiempo en Rafaela, ahora está con asiento en Vera, tiene un panorama importante del centro norte provincial, pero también trabajé en Santa Fe, también trabajó en Santa Fe, San Jorge. San Jorge, tiene un panorama interesante. Ahora,
¿no le da la sensación, esto lo hago desde el punto de vista de la comunicación, tal vez una autocrítica también, que por ahí se busca en la justicia resolver cuestiones que son de problemas sociales o de política criminal o de política, alguien decía, la mejor política criminal es una buena política social, a donde se espera que el juez meta preso, digo en cana, para que todos entendamos, y resuelva cuestiones sociales. ¿Ustedes se sienten a veces apremiados por esa circunstancia o es algo que desde la comunidad, insisto, hablábamos de las armas y hablábamos de que se repiten permanentemente los hechos fundamentalmente lo que tienen que ver delitos con donde vemos mucha violencia, entonces ¿no sienten a veces que se está recurriendo un poco a eso desde hace un tiempo o es una percepción? A ver, lo voy a enfocar desde dos puntos de vista. Formalmente la ley 13018 dice específicamente que el juez no debe responder ni estar atado a ninguna presión social, digamos, ¿no? Y debe resolver según en un sistema jurídico de base continental romanista como el nuestro, donde la única fuente de derecho obligatoria es la ley, debe resolver según la ley. Por el otro lado, sí, lo que pasa es que hoy todo, digamos, no es una acusación a los medios de comunicación, ¿no? Pues yo valoro mucho programas como el de ustedes porque es gente que sabe el tema, ¿no? Como sobre todo el doctor Corazza, que yo lo conozco hace muchos años. Y se analiza, se desmenuza. Claro, porque a veces nosotros escuchamos por los medios. Lo importante resulta ser, Eduardo, doctor, esto, que ustedes también son personas comunes, que como decía el otro día la doctora Luna, van al supermercado, sí, claro, que recorren la ciudad, sí, recorren el lugar donde ustedes están. Y más en esta nueva generación de jueces jóvenes, que son personas, actores sociales, más que esa estatua que baja el martillo, sí, que decía alguna vez un escritor, claro, santafesino que no me gusta cómo escribe. No es una mera estatua que baja un martillo, me parece. Y si estas cuestiones inciden realmente al momento de decidir sobre una cuestión que es llevada ante la magistratura. Yo creo que, a ver, vuelvo a repetir, no deben incidir, ¿no? Sí es cierto que nosotros somos, no solo nosotros, sino todos tenemos familia, tenemos hijos, ¿no? Y la presión social y más la información nos abarca y nos termina incluyendo a todos. Creo que ahí está un poco el meollo de la judicatura, que es el poder aislar esto, ¿no? No, y esto también es parte de un límite muy fino, ¿no es cierto? No ir aislarse de la sociedad, porque nosotros vivimos dentro de la sociedad. Pero sí, como decía un viejo, se va a enojar si se escucha que le digo viejo, pero un viejo juez en el que yo trabajé, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Es decir, nosotros tenemos que resolver según la ley. Puede gustar más o gustar menos. Yo creo que a veces cuando se decide según... Usted hablaba de la interpretación. Claro. Y ahí hay un problema que es, por eso a mí me gusta mucho tener la posibilidad de dialogar con personas como ustedes y todo magistrado que generosamente accede y viene a charlar con nosotros. Porque realmente hay un problema. Ustedes tienen que interpretar y aplicar una norma que existe. Y la sociedad a veces tiene otras expectativas. Tuvimos lo de Bloomberg. Mire lo que pasó estas últimas horas. Un karateca mata a un taxista a golpes, muere con posterioridad, y el juez había tomado una medida que no condecía tal vez con lo que la sociedad pretendía, como un tipo había matado a golpe a otro y el tipo estaba libre todavía, que todavía no se había muerto cuando dictan la medida. Y hubo toda una cuestión entre lo que podía ser una tentativa y lo que efectivamente se consumó. Pero ¿cómo lo explicamos a eso para que la gente lo entienda? Lo de los motochorros, ¿te acordás? El debate que se generó en relación a la conducta delictiva. El caso, no nos vamos a meter en otra jurisdicción porque ustedes son del Centro Norte, pero caso Baraldo, o sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la parte técnica interpretativa y hay una cuestión social. No debe ser fácil, por eso es lindo charlar con usted. No debe ser fácil, y yo creo que complementando un poco lo que decía Eduardo, la mirada del juez tiene que ser sobre la aplicación de la ley, sobre la dogmática, analizar los hechos y ver las pruebas. La sana crítica. Porque esa es la garantía que tienen los ciudadanos, es la garantía que tiene la sociedad, que los jueces van a estudiar
los hechos y cuáles son las pruebas que tienen contra esa persona y aplicar objetivamente el derecho. No aplicar el derecho como venganza, ni con saña, ni con un interés político o particular, sino tratar de ser objetivo en ese caso. Se llama la verdad procesal, digamos, ¿no? Porque muchas veces nosotros escuchamos a los periodistas de noticias y dicen, no, porque en la causa hay esto, esto y esto. Y a la hora de la verdad, cuando uno analiza la causa, ninguna de esas pruebas están. Nosotros tenemos que decidir en base a esto, no en base a lo que... Al funcionamiento de la justicia, le pregunto a cualquiera de los dos que nos pueden también desasnar en esto. ¿Se ve afectado por lo que se ve en la pantalla nacional? Fiscales que no se presentan cuando son recurridos por la justicia, requeridos por la justicia, permanentemente denuncias de causas que se arman. ¿Qué incidencia tiene en la justicia provincial ese tipo de cuestiones que realmente son pantalla nacional? No estamos hablando de un tema menor. Yo creo que acá no ocurre. No. A mí me parece que en la justicia provincial no ocurren. Es muy lamentable, muy lamentable que ocurran esos hechos. Son hechos graves, ¿no es cierto? Inventar una causa a una persona es muy grave. Es utilizar un sistema judicial, una herramienta del Estado de Derecho en contra de una persona a sabiendas de que no es cierto. Es muy grave. Sí, yo siempre uso una comparación, ¿no? Parece que cuando hay inundaciones en Buenos Aires estamos todos inundados. Exacto. ¿No? Y parece entonces que cuando pasa esto, todos en la justicia somos iguales. Y por lo menos en nuestras jurisdicciones eso no ocurre. Habría que replantearse algún día seriamente los organismos de investigación, ¿no? Los organismos de investigación. Doctor Ana, usted es una persona que conoce mucho el tema del derecho brasilero, por tesis que ha dirigido y demás. Al hombre del derecho le pregunto, a los dos, ¿no? A los hombres del derecho, ¿qué opinión le merece la actuación del juez Moro? Bueno, ministro hoy en sí, licencia, sobre todo por lo que salió, ¿no? por pretender dirigir causas contra Lula, que según no lo condenó a Lula. Claro, en su momento dirigía la investigación. Claro, quería llevar hacia un rumbo a la investigación, finalmente lo logra, para sacar claramente, por lo menos esa es la opinión generalizada, digamos, a un fin de que Lula no participe de las elecciones. Después, si efectivamente estamos muy lejos, y como dijo el doctor Bernat, que muchas veces leemos los diarios cuestiones que no condicen con el expediente. Claro. En principio la sensación que da clara es que se pretendió que Lula no participe de las elecciones. Entonces jugó la justicia. Hay dos o tres cuestiones ahí en ese caso. Primero, que el sistema judicial o procesal brasilero es muy distinto al nuestro. O sea, la valoración de la prueba se hace por la íntima convicción. ¿Qué quiere decir? Que puede haber algún indicio de que haya ocurrido el hecho. Yo digo que es un juez esotérico. Claro, el tipo tiene en la cabeza de que pudo haber ocurrido y lo desarrolla así. Y eso, digamos, bájale a nuestro criterio, al criterio argentino, baja el estándar de lo que es la cuestión probatoria, de la cientificidad del derecho procesal. ¿Por qué? Porque si no uno dice, bueno, yo veo que en tal lugar ocurrió un delito y de ese lugar sale tal persona y digo, ese es el culpable. Es decir, no, hay que ver primero cuál es la conexión, la autoría. La íntima convicción, que es un poco lo que se ha hecho en este caso y que el sistema brasilero tiene, está dado un poco, yo creo que es un nivel inclusive más bajo que el de jurado. El jurado no solamente vota por la íntima convicción, sino que lo hace mirando las pruebas. ¿No es cierto? El Brasil tiene jurado. El jurado, usted habla de civiles, de personas legas. El jurado, así, claro, sí, el jurado lego. Claro. También vota por la íntima convicción, pero porque no tiene estándares de interpretación jurídica de la prueba, pero vota por lo que ve, por lo que escucha, de acuerdo a los alegatos de las partes, pero es distinto al juez técnico argentino, en donde se hace una interpretación de la valoración de la prueba. Por ejemplo, en estos, acá un caso para que exista una condena de corrupción tiene que haber pruebas, elementos de prueba y pruebas debatidas en la audiencia. Habló de la verdad procesal el doctor Bernacchi. Claro, la verdad procesal, lo que estaba comentando él al principio, se requiere, se exige
a menos que sea un juicio abreviado donde las partes acuerdan una determinada sentencia. ¿Qué le parece? No se produce el juicio, ¿no es cierto? ¿Qué le parece eso del juicio abreviado, doctor Bernanke? Le hemos consultado. ¿Cuál es su visión sobre el juicio? Porque, a ver, a mí me hace ruido el acuerdo en el tema penal. Homologan nomás. A mí me hace ruido el acuerdo en el tema penal. O sea, pero que antes de que nos vayamos del tema, hay la segunda cuestión es que en Brasil, que es lo que se está debatiendo ahora en los medios, hay otro problema, hay una prohibición de comunicación entre el investigador de la causa y el juez. O sea, el juez no puede dar instrucciones al investigador. Parece que pasó. Otro poder es lo que supuestamente, de acuerdo a los medios, podría haber pasado, ¿cierto? Entonces eso es lo que empañaría un poco el rol o la función que ocupó en ese momento el juez. Volviendo a la pregunta, discúlpeme, bueno, pero que me parece, porque usted es profesor y que hágale cuenta que yo soy alumno suyo, y le pregunto, más que, porque quiero que la gente entienda, le pregunto al docente, esto ¿se resuelve bien así, con acuerdo? ¿Es legítimo el derecho penal? ¿Qué análisis hace usted? Acá el espíritu central del juicio abreviado es que el imputado realmente entienda lo que está pasando. Ajá. ¿No? Y es lo que le pide el código al juez, que se asegure. El imputado tiene que saber lo que está pasando. Sí. Eso está bien, pero es muy importante. En términos sencillos y simples hay que decírselo, no en términos técnicos, ¿no? Porque el que va a ir preso es él. El que asume autoría y responsabilidad es el imputado. Él está diciendo, sí, está bien, yo soy culpable y acepto esta pena, ¿no? Es un paso. Es un progreso en el tema de decir estamos negociando pena, ¿no? Porque es lo que se negocia es la pena, entonces. Sí, no la culpabilidad. Se acepta la culpabilidad. Cosa que no pasa, por ejemplo, en la supresión de juicio a prueba. Está bien. Ese es el buen tema. ¿No? Por eso digo, se está aceptando una culpabilidad. Él está diciendo, ahora, yo soy culpable. El juez, ¿en qué parte participa? Porque, a ver, el que decide son ustedes. El fiscal puede investigar, llegar con la... Por eso le digo, el juez tiene que en esa audiencia asegurarse de que el imputado entiende lo que está pasando. El juez no es un mero homologador donde las partes van, le dicen, señor juez, fiscal y defensor, llegamos a un acuerdo, 3 años de prisión efectiva. Mi cliente va a tener 3 años de prisión efectiva. Lo quiero hacer más simple. Sí. Usted no es que recibe el papel y firma. No. Usted lo agarra y dice, no, para. El código prevé una audiencia. Déjame ver cómo viene la mano. Prevé una audiencia oral específica para ellos. Después tiene que asegurarse que el imputado entiende que no le dijeron vení, firma acá. Disculpame los términos. No, está bien, ¿no? Yo le pido eso porque por eso le pregunté al docente. No se le pide al imputado que diga vení, firma acá, y esto es lo mejor. ¿Usted está seguro? ¿Usted entendió que se declaró culpable? ¿Usted entendió por el delito que se declaró culpable? Si es una persona poco instruida, que es un tema que se puede dar porque es natural que pueda pasar en cualquiera de los niveles de la cultura humana, digamos. Sabe leer poco o no ve, porque hay distintos tipos de delitos. Yo siempre digo, todos somos delincuentes y potencia, porque salimos, cometemos un choque en la puerta y matamos a una persona sin querer, nos puede convertir el Código Penal en esa circunstancia. ¿A qué apela el juez para poder resolver esa cuestión? Bueno, creo que básicamente el juez tiene que decirle, mire, ¿usted por qué hecho está detenido? ¿Usted sabe por qué hecho está acá hoy? Dígamelo con sus palabras, ¿no? Y uno ahí se da cuenta primero si la persona entiende para qué está. No, me dijo el abogado que venga, no, me dijo, no, ¿por qué está usted acá? No, sí, está bien, porque yo, dicen que robé. Si él te está diciendo dicen que robé, y estamos en una audiencia, juicio abreviado, donde él está aceptando la responsabilidad, hay algo que no, ya desde el vamos no va, ¿no? No, está bien, si él te dice, no, porque yo entré a robar, sí, yo tenía un revólver. ¿Y qué hace un juez cuando se da cuenta, a lo están, voy a volver al término de la calle, a lo están entregando, están mandando naca? ¿Qué debe hacer un juez en esa situación? El juez no puede no homologar. Puede decir, no, suspendo la audiencia. No. Y aparte, el juez tiene que verificar la imputación que se le realizó. Porque, por ejemplo, si la imputación fue por hurto, que tiene una entidad menor que el robo, y luego el abreviado es por robo, el juez puede preguntar. En todo caso, tú puedes preguntarle al fiscal por qué hubo esa mutación de figura penal. Porque el juez tiene que controlar la legalidad
del acuerdo, la legalidad que tiene el acuerdo en cuanto a la parte técnica. ¿Y la víctima qué rol cumple en todo esto? ¿Cómo digamos, el 80 inciso 10 del Código dice que la víctima siempre debe ser escuchada en primera instancia. En un acuerdo de esto. En todo. Tiene que ser notificada del acuerdo. De la Fiscalía, desde la Fiscalía. Es una obligación. ¿Y si se opone la víctima? Le dice, no, escúcheme, mató a mi papá, no puede ser que le den 15, por decir algo, 15 años. También tienen que actuar ustedes en ese sentido. Sí, no es vinculante. No es vinculante. Pero sí hoy, a ver, la víctima hoy tiene, si bien no es parte, ¿no? Tiene un abanico de derechos mucho más importante, ¿no? Porque ingresará como parte al proceso penal a partir de que se constituya como querellante, ¿no? Pero sí, sobre todo en primera instancia, hay obligación de escuchar a la víctima, que es lo que tiene que decir, de que se exprese, ¿no? También, de última, como querellante podría apelar si no está conforme con el acuerdo. Sí, y aparte tiene que acusar, puede concurrir a las audiencias que se reciban, o sea, pero yo también quiero marcar algo, ¿no? Que nosotros le hemos dicho también en los fallos, o sea, cuidado, ¿no? Una cosa es que la víctima ingrese al proceso y se le dé muchos derechos, pero también lo que siempre tenemos que cuidar es la revictimización, ¿no? ¿Qué sería eso para que entendamos? Y, por ejemplo, llevar a una víctima de abuso a una audiencia a contar 3-4 veces lo que le pasó. ¿No? En primera instancia, segunda instancia, volver de nuevo a primera instancia. Es revivirle permanentemente. Claro, porque aparte la víctima cree que no le creen. De los hechos que... Digamos que, ¿por qué tiene que ir tantas veces? En mérito de ayudarla, la estamos perjudicando. Si es una mujer violada, hacerle pasar eso es horrible. Claro. Entonces, ahí es donde trabaja la justicia de una manera... Que el ingreso al proceso y durante el proceso, claro, no se revictimice de tener que contar tantas veces lo mismo, que eso le puede crear un peso emocional. Cámara Gesell, sobre todo, cuando se la lleva a cámara Gesell una víctima y después con posterioridad se le hace el juicio, se cree que hay una revictimización. Quiero preguntarles por un criterio de algo novedoso que sé que está siguiendo la Cámara en la que ustedes ejercen la magistratura, que es la suspensión de juicio a prueba, los criterios que tienen en relación a la suspensión de juicio fraccionada. Es un caso que no sé si lo compartirá el doctor, porque si no, ustedes son ávidos hombres de derecho, eso les pero yo tengo que explicar al vecino en mi barrio, y por qué ¿qué es la suspensión de juicio a prueba brevemente y para poder después... Bueno, eso podríamos decirlo con humildad, que es un leading case. ¿Qué quiere decir un leading case? Que es una interpretación sobre la ley que es novedosa. Ajá, bien. Lo cual no quiere decir que contradiga la ley, sino que es novedosa en cuanto a su aplicación, pero que se adapta a la realidad, porque muchas veces las leyes son genéricas y no tienen todas las previsiones posibles de que se ocurra el hecho en la realidad. Entonces, este era un caso de lesiones en un accidente de tránsito, y la persona que había cometido el hecho, por supuesto reconoció el hecho, fue a la compañía de seguro, le pidió que le paguen rápidamente a la víctima y le pedía al juez que no lo inhabilite totalmente para conducir, porque él necesitaba era un ingeniero que necesitaba ir a ver obras, a controlar las obras, y él trabajaba de las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, hasta las 6, 7 de la tarde, hasta que oscurece en la ¿Y cuál zona era rural. la pena penal además de la habilitación de manejar? ¿Había una pena, digamos, en esto? Claro, pero la suspensión de juicio a prueba evita el cumplimiento de la pena. Que expliquemos eso, porque el paso anterior a la suspensión de juicio a prueba, para que todos entendamos de qué estamos hablando. La persona llega a un arreglo, pero no acepta la culpabilidad. No es un juicio abreviado, digamos. Exactamente. Entonces, que antes del Código Procesal nuestro, si existía un delito con pena de inhabilitación, no se podía dar. Pero ahora el Código Procesal de la provincia de Santa Fe, no lo tiene en otras provincias, permite que la persona acepte la inhabilitación, aunque no se haya declarado la responsabilidad penal, pero en este caso él pedía que la inhabilitación sea a la noche, inclusive lo pide su abogado, a la noche y los fines de semana, pero que lo dejen trabajar, porque si no iba a perder el trabajo, porque él necesitaba ir hasta las obras a verificarla o no. ¿Creen ustedes que con esto se suplen algunas cuestiones que pueden ser injustas, digámoslo, en el sentido de que hay una persona que por un hecho culposo, no doloso, culposo, se lo va a inhabilitar y en cierta manera... Culposo que no tuvo intención. Claro, no tuvo intención. Hubo negligencia, pero no hubo el principio de oportunidad. Claro. El principio de oportunidad en los
en los accidentes de tránsito, en los delitos culposos, permite durante la mediación o el acuerdo, ¿no? Hacer lo que quizás a veces a las personas, digamos, yo siempre utilizo un término, ¿no?, de a pie, ¿no?, a la persona de la calle más le interesa que a veces le reparen el auto más que condenen a la persona. Entonces, el principio de oportunidad, el artículo 19 del Código permite, en los delitos culposos sobre todo, llegar a este tipo de acuerdos, que le generan después al fiscal la posibilidad de no perseguir más penalmente a esa persona. ¿Y cómo se resolvió ¿Y cómo se resolvió esto del ingeniero que quería manejar? Un poco por las contingencias de que hablamos, que vos salías a la calle y chocó una persona. Yo siempre digo que en realidad siempre digo que lo dice un autor, porque yo la verdad que no es idea mía. Un autor dice, todos son delincuentes de potencia. No, un autor lo dice, por eso lo estoy contando, porque la verdad que cualquiera puede cometer de manera culposa una negligencia de la vida. Pero el tema es así, la persona cumplió, se le fijó. En primer lugar, consulté con el fiscal, a ver si el fiscal estaba de acuerdo con la propuesta. El fiscal me dijo que era razonable la propuesta, que él estaba de acuerdo porque había una circunstancia que él había verificado, que era cierta, que trabajaba digamos, en ese horario. Entonces se le fijó la suspensión, digamos, de la inhabilitación, digamos, que no pueda, la persona quedaba inhabilitada desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, dándole tiempo de que vaya y vuelva al trabajo, ¿no es cierto?, durante los días de semana, de lunes a viernes, y también quedaba inhabilitado el sábado y domingo. Acá lo importante o feriados. Lo importante es que si comete un delito de vuelta va a tener problemas, digamos, no es que... No, por supuesto. Esto hay que aclararlo, porque la suspensión de juicio a prueba es para ese hecho. Y no puede volver a ser macana después, digamos. No, por supuesto. Es importante aclararlo. Además de eso, la persona se comprometió a entregar una suma de dinero a los hospitales. Y por supuesto la reparación a la víctima ya estaba, porque la compañía de seguro había ya abonado inmediatamente el pago del siniestro. Y por otro lado, a dar cursos de albañilería en forma gratuita para una fundación durante 6 o 7 meses. Porque su especialidad era la ingeniería. Claro, era en forma gratuita para gente que quisiera la regla de conducta cumplir, ¿no? Claro, entonces si cumplía la regla de conducta y la inhabilitación, en este caso, nos pareció que era razonable, y por eso se le llama lo que es suspensión de juicio a prueba fraccionada, digamos. Lo que se fraccionó fue el tiempo para permitirle que la persona no pierda el trabajo. Última consulta a los dos, me gustaría que en esta oportunidad nos den los dos su visión, porque cada uno es responsable de su vocalía. ¿Cómo está funcionando el norte? ¿Cómo lo están llevando adelante? Causas al día, dificultades, cómo están viviendo allá, un poquito que cada uno nos cuente. Hay causas que allá no ven, ¿no? Hay causas de distinta naturaleza, ¿no? Hay causas muy complicadas, hay causas que son más sencillas. Nosotros tenemos allá 3 distritos judiciales, que sería el de Vera, el de Reconquista y el de Las Toscas. Entonces, nosotros constituimos el tribunal de cámara en Reconquista y en Vera, o sea, la sede de la cámara es Vera, y constituimos 2 veces por semana habitualmente, digamos 2 veces por semana, a veces un poquito más, en Reconquista, para atender audiencias. Yo creo que sinceramente estamos trabajando bien, digamos, desde el punto de vista, se cumplen bien los plazos, estamos al día, digamos, de acuerdo a la cantidad de audiencias. No se suspenden muchas audiencias, prácticamente se cumple con toda la organización que tiene la Oficina de Gestión Judicial, y creo que tenemos un estándar desde hace 5 años que la Corte no nos revocó ni nos anuló ningún fallo. Yo creo que ese es el estándar donde se mide la calidad de la sentencia, ¿no es cierto? Que el superior común, que sería para nosotros la Corte Suprema de Justicia de la provincia, no ha ni revocado ni anulado ningún caso de que empezó el nuevo sistema. Y su visión, doctor Bernacchia, que también le agradecemos mucho que haya venido, ¿no? Bueno, a ver, sí, como decía Carlos, nosotros podemos decir, para nosotros también es un poco un orgullo decir que estamos al día con los fallos, que tratamos de atender, digamos, todos los requerimientos, que tenemos la posibilidad de, como cuerpo colegiado, tener una relación en la cual tenemos a veces distintas visiones, pero sentarnos a poder hablar los temas, ¿no?
porque eso también tiene mucha esencia, digamos, entre nosotros tres no tenemos ese manejo de egos donde uno quiere ser más que el otro. Y creo que es una jurisdicción joven, que como todos nosotros también con ellos, nos estamos formando. Este es un sistema que viene del año 2014, que es un sistema muy, si se quiere, muy novel, muy joven, y creo que estamos, o por lo menos yo lo digo por mi parte, conformes con los resultados que tenemos. A veces porque siempre en esto una de las partes va a estar disconforme, pero bueno, creo que no podemos dejar también de agradecer un poco a la jurisdicción cómo se nos trata, con el respeto y la posibilidad que nos dan de trabajar, ¿no? El profe Bernacchia, un poco como le decimos cariñosamente, hace mucho tiempo que vimos cómo fue creciendo, ¿no? Y con su trabajo, y por ese amor a la docencia escrito también, ¿no? Sí, sacó un libro no hace tanto tiempo que tuvo una participación interesante. Sí. Perdón, para completarlo, la presencia de la Cámara de este año es el doctor José Antonio Mantras, que junto con nosotros conforma el tridente. La Cámara. Exactamente. Muchas gracias. Sería por interesante venir. Participar algún día de una despedida para saber, ¿no? Cómo manejan los criterios, porque es interesante, porque a lo mejor uno tiene un criterio, otro, y esas discusiones siempre también dentro del ámbito de la ¿Sabés qué me parece función interesante de lo que vos estás planteando? Y ojalá se pueda... Este programa puede ser vehículo, puede ser cualquier otro. Personas que están en la alzada, como también podría pasar de la corte, que tienen la humildad de sentarse, insisto, puede pasar en cualquier programa. Hay muchos programas que también entrevistan jueces. En el norte vemos permanentemente a Jorge, allá, y a toda la producción también trabajando, que humildemente se sientan, charlan, dan su parecer, pues son personas como nosotros, no es el juez estatua que baja el martillo, insisto, ese escritor que no me gusta. Y hay que agradecerles también mucho que pongan la cara. Así que le agradezco mucho. No, gracias a ustedes por venir. Germán, gracias. Sobre todo por la humildad de poder desasnarnos nosotros, sobre todo a mí, que al lado de ustedes. No, y ustedes también por la trayectoria que vienen teniendo durante varios años, tratando de esclarecer los puntos que a veces no son muy conocidos por la sociedad, y bueno, indagando sabe que eso tiene un costo para nosotros, porque muchas veces vamos contra la corriente, porque habla de prisión preventiva, que la gente entienda que las cosas no son como los medios por ahí ventilamos, porque todos tenemos, acá no es que hay medios mejores que otros, es una forma de trabajo que la dinámica diaria te lleva a hablar de las cosas sobre los hechos consumados y en momento y en caliente, y a veces la norma va por otro lado, y hay que entender que el sistema penal y que la república funciona así en todos lados también, ¿no? Así que bueno, le agradezco mucho, doctores, por venir y charlar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.